Shalom. También vamos a retomar de la Mishnah. Estamos estudiando Berajot, bendiciones. Vamos a estudiar ahora el capítulo número 4 y adelante están las Mishnayot o las leyes prácticas para lo que es guardar los mitzvot. Dice la Mishnah número 1, capítulo 4, Mishnah Berajot. La tefilá de Shacharit puede ser recitada hasta el mediodía. Rabbi Yehudá dice hasta la cuarta hora. La tefilá de Minjá puede ser recitada hasta el anochecer. Rabbi Yehudá dice hasta Pelach Minjá. La tefilá de Arbit no tiene un tiempo fijo. Y la tefilá de Musaf se puede rezar todo el día. Rabbi Yehudá dice hasta la séptima hora. Bien. Ahora entramos propiamente a la tefilá. No confundir con Kriyat Shema y no confundir la tefilá con todo este orden que hoy en día se lleva a cabo a través del uso de los sidurim. La tefilá propiamente dicha es la Amidá, son las 18 berajot. Y dice que nosotros tenemos en primer lugar para realizar la tefilá de Shacharit, tenemos hasta el mediodía, pues esto se considera la mañana, de acuerdo a lo que dice el Jajamín. Sin embargo, Rabbi Yehudá dice que solamente será hasta la cuarta hora, es decir, desde que el sol sale 4 horas después, se podrá llevar a cabo la tefilá de Shacharit. La tefilá de Minjá será llevado a cabo hasta el anochecer, es decir, desde el mediodía hasta el anochecer, es decir, antes de que el sol se ponga. Ese es el tiempo que nosotros tenemos de Shacharit, desde el amanecer hasta el mediodía, Minjá desde el mediodía hasta antes del anochecer, y finalmente tefilá, Rabbi Yehudá dice hasta Pelach Minjá. Pelach Minjá es el momento en el cual ya ha llegado la hora novena y está la hora 12, que es hasta el final del día. La hora novena, que es entre el mediodía y el crepúsculo, ahí se llama la hora novena. Al final del día son la hora 12. Pelach Minjá es la mitad de la hora entre la hora novena y la hora 12, o sea, en la hora 10:30 aproximadamente, después de que el sol ha salido. Ahí es Pelach Minjá. La tefilá de Arbit no tiene un tiempo fijo, es decir, puede ser recitada desde que anochece hasta el amanecer, como semejante a lo que vimos en Kriyat Shema. Usted recuerda lo que decían los Jajamín acerca de Hatzot hasta medianoche para evitar la transgresión. Y Rabbi Yehudá dice que solamente se puede recitar hasta la séptima hora, es decir, pasadito de la medianoche. Esto es para que nosotros sepamos cuáles son los tiempos para recitar la tefilá, la amidá propiamente. No es todo este compendio conocido en el Sidur, sino estrictamente la amidá, la Shemoneh Re, para que nosotros recitemos Shacharit, Minjá y Arbit. La Mishnah número 2 dice: Rabbi Nehunia ben Hakaná solía recitar una breve oración al entrar a la casa de estudio y también al salir. Le preguntaron: ¿cómo es esta oración? Les respondió: cuando entro yo rezo para que no provoque que mis compañeros se equivoquen, y cuando salgo agradezco por mi parte. Bien, cuando va este hombre Rabbi Nehemia ben Hakaná a entrar a la casa de estudio de la Torá, de acuerdo a una costumbre que se acuñó en el pasado, para permitirnos no faltar en el tiempo de estudio, de nuestro estudio, nos dirigimos a una casa de estudio que nos permita la concentración. En este lugar, como se ha de estudiar Torah, él hacía una bendición al principio y él hacía una bendición al final. Y de acuerdo a esta práctica también nosotros hacemos una bendición al principio y una bendición al final. Pero esto que él hacía tenía que ver con entrar a la casa de estudio. Y la casa de estudios dice que él respondía
cuando le preguntaron cómo era esta tefilá que él hacía, cómo era esta oración. Dice: cuando entro yo rezo para que no provoque que mis compañeros se equivoquen. Como va a estudiar Torah y va a estar en una casa de estudio, va a haber el cruce de información entre lo que se está estudiando y cada uno va a expresar su opinión y su criterio. Así es como finalmente va a surgir el Talmud o la Gemara, que al unirse a la Mishnah va a formar parte del Talmud. Entonces él dice que pide no causar una equivocación en su interpretación, de tal manera que otros también oigan su punto de vista, se apropien de ella y más tarde descubra que estuvo equivocado. Entonces pide ayuda a Hashem para que de ninguna manera se equivoque en sus conceptos, en los conceptos que está vertiendo en la reunión. Y finalmente dice: cuando salgo agradezco por mi parte, es decir, la parte que contribuyó después de terminar el estudio y la parte que recibió al estar en contacto y cruzando información con otros alumnos. Esto también es muy importante y la razón por la cual debemos ir a las casas de estudio. Es principal para nosotros poder establecer centros de estudio en donde podamos convenirnos, estudiar, aportar, pues a todos y cada uno de nosotros Akadosh Baruj Hu nos ha dado entendimiento, y si tenemos los textos correctos, porque en este tiempo él tenía la Torah, el Tanaj era lo que se discutía, lo cual tal vez se ha dejado un poquito de lado, no del todo, porque al final de cuentas muchos otros libros que hoy se discuten en los centros de estudio vienen a partir del Tanaj, pero si no conociéramos en primer lugar el Tanaj, entonces nuestras discusiones ya no se basarían y nuestro criterio no se basaría en el Tanaj. Lo primero que tenemos que conocer es el contenido del Tanaj, y cuando vayamos a la casa de estudios, pedir a Kadosh Baruj Hu que yo haga una correcta interpretación del texto y también enriquecerme con lo que yo he recibido de otros que han opinado en ese lugar. Mishnah número 3. Rambam Gamliel dice: todos los días la persona debe recitar 18 berajot. Rabbi Yoshua dice: un compendio de las 18 bendiciones. Rabbi Akiva dice: si la tefilá es fluida en sus labios, que recite las 18 bendiciones, de lo contrario solamente un compendio, un fragmento, una reducción de todos ellos de las 18 bendiciones. Bueno, es claro, la tefilá única y exclusivamente se refiere a las 18 bendiciones, la Shemon Esrei, la conocida como la Midá, no hay más, esa es la tefilá. E incluso nosotros tenemos, como la Torah lo ha mencionado, 6 días trabajarás y el séptimo día es de Shabbat, es de reposo para Kadosh Baruj Hu. Esa mitzvah nos pone en la necesidad de trabajar 6 días a la semana y preocupados por eso. Si no tenemos tiempo, o sea, porque no tenemos la fluidez en el momento del rezo, debemos decir las 18 bendiciones, pero si soy falto de pericia para hablar, para rezar, entonces mejor nada más los fragmentos que tiene las 18 bendiciones, pero las oraciones están reducidas o los párrafos están sumamente reducidos, y con eso él ya cumple y puede ir ahora a cumplir la mitzvah aquella que dice que trabajará 6 días a la semana. Nos damos cuenta que la Mishnah es muy flexible con respecto de lo que nosotros debemos hacer, porque hay muchas otras mitzvot que también debemos cumplir. Esto espero que lo noten con mucha fuerza, pues así es como está escrito en la Mishnah. La Mishnah número 4 dice: Rabbi Eliezer dice:
quien hace de su rezo algo rutinario, su rezo no será de súplicas. Rabbi Yoshua dice, el que pasa por un lugar peligroso debe rezar una oración breve. Debe decir, salva, oh Elohim, a tu pueblo, al remanente de Israel, que aun si cometen pecados estén presentes ante ti sus necesidades. Bendito eres tú, Adonai, que escucha la tefilá. Bien, ahora tenemos esto que habla acerca de la concentración y la intención con la que nosotros realizamos esta mitzvah de la tefilá. No debemos caer en algo rutinario, y estamos hablando de la amidá, porque la amidá es la tefilá. El sidur a veces nos hace caer en esta rutina. Lo más importante de esto es que yo comprenda lo que estoy diciendo, que yo esté sintiendo lo que estoy expresando, a fin de que esté mi mente, mi corazón, mi entusiasmo colocados en la tefilá. Esto es lo que hace a la tefilá verdadera, genuina, sincera, que llegue delante de Akadosh Baruj Hu. Aquel que lo hace repetidamente y no coloca en ello su intención, su corazón, sus pensamientos, solo lo está haciendo de forma rutinaria, y no serán oídas tales súplicas. Entonces, a veces esto cae porque no tenemos conocimiento de todo lo que debemos expresar delante de Akadosh Baruj Hu. El sidur nos es una buena herramienta, pero sobre todo para cuando estamos en público. Pero cuando estamos en forma privada y personal delante de Akadosh Baruj Hu, lo mejor es esta fluidez de nuestra palabra, que sean pocas nuestras palabras, pero que lleguen perfectamente delante de Akadosh Baruj Hu, porque están transportadas por nuestro corazón. También no solamente tenemos este tiempo de la amidá para hacer la tefilá, podemos hacer la tefilá en todo lugar y en todo momento, sobre todo cuando nos encontramos en peligro. Y cuando nos encontramos en peligro, o puede que estemos cruzando un lugar o una situación que en un momento dado pueda alcanzar el peligro, hay una bendición que siempre va a cerrar a cualquier expresión que libre y espontáneamente nosotros usamos. Dice, bendito eres tú, Adón, que escucha la plegaria. Esto, Baruch atah Adonai shomea tefilá, que escuchas la plegaria. Esto nos ayuda a nosotros a toda situación en la que haya la posibilidad de un peligro, o aunque no lo hubiera, pero nosotros sabemos que otros han pasado por esto y sufrido un percance o algún mal, algún daño, y yo me anticipo y perfectamente puedo cerrar la bendición que yo haga espontáneamente, pero cierre con esta expresión final. Esto nosotros también debemos tenerlo presente, es parte de la tefilá. La tefilá también entonces es espontánea. La tefilá no únicamente está sujeta a shaharit, minja y arbit, sino que la tefilá también, por cualquier situación, por cualquier eventualidad, yo puedo decirla espontáneamente, pero hay que saber cómo mencionar y cómo cerrarla. La Mishnah número 5, quien monta un asno debe descender para rezar, y si no puede descender debe orientar su rostro hacia Jerusalén, y si no puede orientar su rostro debe dirigir su corazón hacia el Kodesh HaKodashim. Bien, platicábamos en los capítulos anteriores acerca de que para recitar Kiryat Shema lo podíamos hacer en nuestro lugar donde laboramos sin ningún problema, porque al final es algo que yo estoy estudiando y educando para mí, estoy recibiendo para mí, pero la tefilá es algo que yo estoy dirigiendo directamente a Kadosh Baruj Hu. ¿En qué grado?
en el grado de Kodesh Kodashim. Esto más o menos es el orden del Sidur. El Sidur tiene 5 segmentos. El primero de ellos es Birkot HaShachar, las bendiciones matutinas. Luego viene Pesukei de Simra, los cánticos, los salmos, las alabanzas. Luego Kriyat Shema, luego la Amidá, y al final viene el Alenu, las bendiciones finales, Birkat Haronim. Estos 5 habla de un acercamiento gradual hacia la presencia divina. Es cuando salimos de casa, Birkot HaShachar, y nos estamos dirigiendo hacia el patio donde está el Pesukei de Simra. De ahí del Pesukei de Simra nos vamos a el Kriyat Shema. El Kriyat Shema representa el Kodesh, y la Amidá, la Tefilá, representa el Kodesh HaKodashim. Una vez que llegamos al Kodesh HaKodashim, ya no necesitamos retroceder gradualmente, nuestra salida es completa hacia atrás. Ese es el Alenu. Entonces la Amidá representa el Kodesh HaKodashim. Esto es lo más importante. Por esta razón el texto dice: si yo me encontrara, como estoy, para hacer la Tefilá estoy representando la entrada al Kodesh HaKodashim, si yo estoy viajando, debo detenerme para concentrarme, buscar dónde está, orientarme, es decir, hacia donde el sol sale, desde esta parte del mundo, de donde el sol sale, mirar hacia oriente. Y una vez que nosotros miramos hacia oriente, podemos hacer la Tefilá. Si esto no lo conocemos, entonces vamos a dirigir nuestro corazón hacia el Kodesh HaKodashim. Si por alguna razón estoy desorientado, dirijo mi corazón al Kodesh HaKodashim, porque la Amidá representa la entrada al Kodesh HaKodashim. Esto es algo que está en nuestro interior. Eso es lo que debo tener presente al momento de la Amidá. Mucho, porque esta es la razón verdadera por la cual nuestra Tefilá ha sido oída, tal como lo comentó Shelomo Amelech. Toda persona que dirija su Tefilá hacia ese santo lugar, refiriéndose hacia la orientación, pero en un momento dado que no, con el corazón orientado, entonces toda petición que nosotros hagamos será completamente correcta. La Mishnah número 6 dice: quien se encuentra en una barca o en una carreta o en una balsa debe dirigir su corazón hacia el Kodesh HaKodashim, porque como va cambiando de rumbo, entonces a veces va hacia norte, va hacia sur, no va uno ir moviéndose para ir buscando el oriente. Lo único que tiene que hacer es dirigir su pensamiento al Kodesh HaKodashim. Mishnah número 7. Rabbi Elazar ben Azaria dice: el rezo de Musaf solo se puede recitar junto con la congregación de la ciudad, pero los Jajamín dice: se puede recitar con la congregación o sin la congregación. Rabbi Judá afirma en nombre de aquel, Rabbi Elazar ben Azaria, el primero: en todo lugar donde hay una congregación, el individuo está exento del rezo de Musaf. Entonces, dice, la discusión está en que si podemos hacer nosotros el rezo de Musaf, congregación y personal. Podemos hacer ambos. Lo más correcto de todo es que siempre hagamos el servicio congregación, porque los korbanot se llevaban a cabo en el templo donde estaba la congregación, todos esos korbanot especiales del día, adicional, de ahí viene la palabra Shabbat, Musaf, adicional. En Shabbat se hace un korban adicional, korban Musaf, y este se hacía en el Bet HaMikdash, de ahí que allí se congregaba el pueblo, así que priva la importancia de rezar el Musaf en congregación, es decir, con un minyan, con 10 personas, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo también en la Parashá la Parashá Vaera. Entonces, nosotros tenemos ahora que hacer por la congregación para en realidad hacer el Musaf, pero si no hay una congregación en el lugar en donde yo radico, yo estoy
en libertad para también poder realizar el musaf, es decir, otra tefilá. O sea, es hacer otra tefilá, ese es el musaf, hacer otra tefilá, otra vez la amidá, pues, la amidá de musaf. De aquí también aprendemos de hacer congregación. La mejor forma de servir a Kadosh Baruj Hu es haciendo congregación, porque es en beneficio directo de nosotros mismos. Si tenemos un lugar donde convenirnos para la tefilá, debe ser así, hablando del musaf, es decir, de los días especiales. Lo mejor es buscar un lugar a donde realizar el musaf con congregación, y el musaf no se reza en los días cotidianos, sino en los días especiales, Shabbat, Rosh Chodesh, los Moadim. Entonces me está invitando la Mishnah a que yo participe de una congregación, siquiera en los tiempos que tienen un musaf. Esto es lo que aprendo de todo el capítulo número 4 de la Mishnah Berajot, sobre la tefilá, la importancia que la tefilá tiene en dirigir nuestro corazón al Kodesh HaKodashim, el Bet HaMikdash, el Santo de los Santos, y saber que la tefilá nada más son estas 18 bendiciones, y que aparte de eso también podemos hablar espontáneamente, no durante Shaharit Mincha y Arbit, sino en eventos que nosotros tengamos, y que debemos añadir una tefilá más al momento en que hay un día especial. Así que los invitamos y los esperamos a todos en la comunidad que tienen, y a la comunidad Sefardí Dat Moshe, que tiene sus instalaciones en la ciudad de Oaxaca, y también hay algunas otras partes donde hemos empezado a reunirnos para rezar, como lo es aquí en la ciudad de Puebla. Nos vemos pronto. Shalom.